Amigos de New Horizons Review, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este bloque de conversación donde nosotros continuamos conversando de educación, en este caso con el área de las ciencias, de las matemáticas y de aquellas competencias a veces no tradicionales, pero que ya en la comunidad educativa de New Horizons, tanto en Santo Domingo como en Santiago y por qué no a otras áreas circundantes, pues ya se ha tornado pues una cita obligatoria, sobre todo en este primer periodo de los años escolares, donde ya tenemos, ellos me van a aclarar ahora cuántos años, pero vamos a hablar con Herior Félix, coordinador de física y de matemáticas, y el profesor Manuel García, justamente del área de matemática avanzada, esa matemática olímpica y de los clubes de matemáticas específicamente. Profesores, muchísimas gracias por el favor de esta nueva conversación y por brindarle a nuestra audiencia una actualización de los temas matemáticos entretenidos y con mucha lógica que regularmente vemos aquí en New Horizons. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, pues la cita de esta semana justamente ha sido a propósito de una nueva entrega de esta competencia en el área de matemáticas que se ha denominado el Grand Prix de Matemáticas en New Horizons y que, bueno, pues este año continuamos nosotros teniendo muy buenos números de chicos de múltiples edades compitiendo. Cuéntenos ustedes. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bien, como comentas, el Grand Prix, voy un poquito a la historia. El Grand Prix es una competencia que nació aquí en New Horizons a propósito de la falta de competencia que hay en el país, solamente a nivel nacional así está la del ministerio. Entonces tuvimos una idea de darle un lugar a los chicos que aman la matemática para que puedan competir. Entonces nació esa idea de hacer un Grand Prix y básicamente eso fue en el año 2018. Entonces lo que hicimos fue pedirle ayuda a la Pucamaima, porque no teníamos la experiencia vamos a decir, desde el inicio. Ellos nos acompañaron en la etapa inicial, pero luego tuvimos que continuar solo por las limitaciones en personal que ellos tenían y que estaban en medio de semestre. Entonces, básicamente así nace. En el 2018 se celebra la primera edición. En ese entonces solamente se invitaron unos 7, 8 colegios. Recientemente se ejecutó la cuarta edición del Grand Prix. Participaron unos 25 o 26 instituciones de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y Punta Cana. En esa competencia básicamente se midieron unos 150 alumnos de diferentes categorías, desde séptimo hasta cuarto de bachillerato. Entonces, cuando usted dice, profesor, que algo similar a lo que tiene el ministerio, ¿con qué podemos comparar un Grand Prix de este tipo para que la gente que quizá no está relacionada con el término pueda comprender? ¿Una olimpiada de las competencias nacionales? ¿Qué vendría siendo a nivel estructural este tipo de competencia? Sí, bien, mira, en formato la competencia es básicamente similar. Nosotros dividimos por categoría. La categoría A es básicamente los niños que están en séptimo, quinto y sexto de primaria. Así vamos luego la B, séptimo y octavo, la C, noveno y décimo, y por último la D, que es 11 y 12. O sea, cada 2 grados tenemos una categoría. Entonces le brindamos a los colegios la oportunidad de que ellos seleccionen 2 alumnos por categoría que pueden ser del mismo grado o de uno de cada grado. Me explico, por ejemplo, en la A puede ser 2 de quinto, 2 de sexto o 1 y 1. Entonces, en formato es básicamente lo mismo que las Olimpiadas Nacionales, pero en cuanto a los problemas, básicamente nosotros tratamos de buscar problemas, a veces tratamos de cambiar formato de los problemas que tengan un impacto internacional. En las Olimpiadas Nacionales, básicamente como que se centran más en el currículo, pero nosotros nos centramos en áreas como teoría de números, geometría, álgebra y combinatoria, que son las áreas que evalúan en las competencias internacionales como la Ibero, la misma IMO, la Centroamericana. Eso lo hacemos así para que los chicos tengan la oportunidad como de prepararse, si clasifican en la nacional, para que puedan dar ese paso y puedan ir preparados a una competencia internacional. ¿Cuáles son los requisitos para los alumnos que forman parte de este tipo de competencias? Yo, Ana, que me encantan las letras,
¿Puedo participar? ¿Hay una clasificatoria? ¿Cuáles son las competencias que yo como alumno debo mostrar o modelar para poder participar en este tipo de competencias? Se le hace la invitación al colegio. Básicamente ellos deciden. Nosotros recomendamos que se haga una interna, sino que no se haga por delegación, porque a veces resulta que uno subestima a alumnos y de repente tú tienes ahí un futuro científico y no ha pasado. Entonces nosotros recomendamos que hagan una interna en cada grado, en cada curso, y que de ahí se seleccionen los 2 que van a participar en la categoría. Básicamente te pudiera decir como que los requisitos son esos, que pertenezca a la categoría y que haya concursado en esa interna, si así la institución lo desea. Emmanuel tiene vasta experiencia, no solo preparando, sino también participando en muchos temas de competencia locales, internacionales. De hecho, hemos visto en la opinión pública tu nombre con frecuencia en digamos que estos últimos años, ¿no? Luego de que se ha dado a conocer parte del trabajo que has estado haciendo para impactar de manera directa, digamos que el conocimiento de las matemáticas en sentido general. Desde tu perspectiva, entonces, lo que están haciendo ustedes en las aulas, ¿cómo vamos nosotros en esta experiencia? Este Grand Prix nos sorprende con mayor cantidad de alumnos, con mejor niveles competitivos, más intereses. Cuéntanos un poco de cómo se ha dado esta dinámica ya en el día a día de las aulas. Bien, en comparación con años anteriores, yo he visto que muchos más estudiantes que el año pasado se han incorporado a las Olimpiadas, o sea, prácticamente no caben en el club ahora, el grupo de noveno en conjunto con el grupo de décimo. Y yo tengo muy buenas expectativas en comparación con años anteriores, y cabe decir que nos fue bien el año pasado en el Grand Prix. Sí. En general, incluso en la Canguro salimos muy bien parados porque la mayoría de las medallas nos las llevamos, o sea, se las llevó el colegio. Pero yo pienso que este año nos irá mejor porque tenemos más estudiantes interesados y más talento también. En otras áreas competitivas, en New Horizons, sobre todo, vamos a hablar, quedándonos en la casa, ¿no? Se ve como incluso hay una especie de trabajo compartido con los coaches, con los docentes, para de alguna forma sea colaborativo el proceso de aprendizaje de los chicos que están en los clubes o en el ejercicio diario del aprendizaje. En el caso de debate, es algo que nosotros conocemos de manera muy específica. En el caso de New Horizons, que tiene una tradición de casi 30 años siendo líder en el área de las matemáticas, ¿cómo se da esta combinación de trabajo con otros centros educativos que precisamente ya se suman a esta iniciativa como el Grand Prix y próximamente también al American Math Competition, que también New Horizons es sede, ¿no?, para la región? Bueno, yo pienso mira, muy buena la pregunta. Nosotros el año pasado quisimos abrir las puertas a diferentes instituciones. Teníamos aquí un entrenamiento que lo hacía el profe de geometría para prepararlos para la competencia nacional del ministerio y posteriormente a la centro. Entonces, en ese club que hacíamos nosotros, se invitaron colegios para que trajeran sus alumnos y se pudieran preparar con el profe. El profe sabe que los puntos que sacaron en la competencia internacional básicamente fueron justamente de esa área de geometría, que fue el área que preparamos, donde sacaron esos puntos fue en esa área, o sea que le valió mucho ese entrenamiento. También nosotros a veces hacemos intercambios con otras instituciones. Hay otros colegios también que tienen clubes. Hacemos intercambios de ir allá, a llevar a los muchachos que tomen una tarde y a veces los recibimos aquí. Y el Grand Prix justamente lo que busca es eso, motivar y hacer intercambios y que los demás colegios se motiven a abrir sus puertas y crear competencias de este tipo. En el caso de esta forma disruptiva, si se quiere, de aprender, porque es contracorriente, contra una cultura, tú mencionabas ahorita, hay veces que los problemas que están en los ejercicios regulares o en las competencias regulares no son a las que nosotros le ponemos atención. Entonces, ¿cómo nosotros vamos, digamos que, haciendo ese camino al andar, pero al mismo tiempo siendo parte de una comunidad que como nación, ¿verdad?, pues somos parte de este sistema educativo de un país? ¿Cómo nosotros transformamos ese paradigma sin dejar de mirar este nuevo camino que estamos construyendo? A ver,
Sí, entendí la pregunta. Tú comparas, o sea, el currículum con los problemas. En el caso tuyo, Ujú. tú vienes preparando a alumnos, digamos, desde un conocimiento que tú has ido descubriendo y construyendo y de una forma muy distinta a lo que de alguna manera se encuentra en este currículum que ya viene de una forma cuadradito, pero que nosotros entendemos que es un poquito más de ahí, que puede ser un poco más de ahí, pero por ese sedazo es que de alguna forma nos van a medir como sector educativo y como nación, si queremos mirar un poquito más allá, en pruebas PISA, en estas competencias iberoamericanas, centroamericanas. Bien, por lo menos en las clases regulares que yo trabajo, ellos ven, yo preparo simulacros casi todas las semanas de problemas de ANC, o sea, exámenes que se han dado en pasadas ANC, y hacemos simulacros todas las semanas donde ellos tienen que dar lo mejor de ellos. O sea, que ellos no va a ser una sorpresa cuando se encuentren con estos exámenes. Cuando hablamos de la AMC, es el American Math Competition, la competición de matemáticas de esta región y de la que New Horizons es sede, ¿no? Exacto. Entonces, pero no solamente ANC, sino, o sea, hacemos simulacros con la Canguro, con las competencias, con problemas de la competencia nacional, e incluso con problemas de la Ibero. Sí, mira, ampliando un poquito, bueno, eso fue justamente el señor Garrido, una idea de él. Nosotros nos dimos cuenta que los muchachos con el tiempo tienen poco tiempo en la tarde por las diversas actividades que el colegio les brinda, entonces a veces se les dificultaba ir al club. Entonces lo que hemos hecho es justamente crear sesiones, grupos selectos para agruparlos y poder trabajar esa matemática olímpica, porque como tú bien dices, estos problemas no son comunes entre el currículum. La matemática olímpica es básicamente un deporte. Hay problemas que yo, por ejemplo, que tengo muchísimos años estudiando matemática a nivel de maestría y doctorado, me pudiera encontrar con un problema que de repente me tome un día, una semana resolverlo. Sin embargo, hay muchachos que por el tema de la práctica quizás lo ven más rápido que yo y adquieren más destreza y lo hacen. O sea, es una práctica constante, es algo muy creativo. Y justamente lo que hacemos en las aulas con el profe es de tratar de cultivar y de potencializar ese talento que muchos de nuestros chicos tienen. Una semana tratando de resolver un problema de la vida. Sí, ¿Cómo se da esta vida de un matemático? Bueno, hay problemas que tienen siglos y nadie los puede resolver. resolver. Y de los que se han podido resolver, han durado 7, 10 años para poder resolverlos. Señores, enfocado en un problema. Enfocado en un problema, pero no es tan complejo siempre, ¿no? No es tan complejo siempre. Porque depende del nivel. Depende del nivel. Y digo no es tan complejo siempre justamente porque lo hemos conversado anteriormente, las matemáticas tiende la gente a decir, yo no soy capacitado para esto, mi hijo se da mejor en otras áreas, es que es muy difícil, es como la muletilla regular de lo difícil, pero parecería que o tenemos estudiantes muy buenos, que sí, pero también que el método es muy bueno, porque al final tenemos muchos chicos que sí se interesan de forma voluntaria, aunque algunos son ya llamados de manera dedocráticamente por sus talentos. Cuéntenos entonces cómo es ese proceso de selección para formar parte, ¿no?, de esta comunidad. Sí, mira, básicamente como estoy coordinando desde séptimo hacia arriba, pero también tengo contacto con la coordinadora de los más pequeños, es algo que hacemos, hay que reclutarlo desde chiquito, desde pequeño. O sea, es un talento que hay que pulir y tomarlo desde pequeño para que se pueda desarrollar y cuando vaya a una internacional que tenga la oportunidad, entonces ya esté potencializado. O sea, el proceso que hacemos es básicamente identificar a través de los clubes y las diferentes competencias esos niños pequeños que sí tienen talento. Entonces los invitamos a los clubes, los inscribimos, los tratamos de motivar para que se inscriban en las materias avanzadas y ahí es donde empezamos a entrenarlos. Emmanuel, tú trabajas, respiras matemáticas, porque tú eres un investigador del mundo de las matemáticas, sin duda. Es así. Entonces, ¿cómo tú puedes, digamos que definir para qué sirve la matemática? Porque Herior habla de cómo... Ese es un tema recurrente. Exacto, pero Herior habla de cómo captar esos talentos, de cómo se forman, de cómo se entrenan.
para ese nivel ya un poquito más profesional, si se quiere, un poquito más especializado, pero la matemática ¿Para nos qué sirve? funciona para todo. Y por ejemplo, en mi caso, que yo vivo de la palabra, que corrijo textos, yo tengo un poquito más de especialización en esa área, pero mi hija tiene que aprender a escribir sin faltas ortográficas y a leer de manera correcta, aunque no se dedique a lo que yo. Entonces, en el caso práctico de la matemática. Bien, mira, como yo digo, como yo le digo a los estudiantes, y como he dicho también en algunas entrevistas, todo lo que está aquí, si nosotros pensáramos en un momento en quitar, en sustraer las matemáticas de la historia, ¿qué pasaría en nuestro alrededor? ¿Qué pasaría? En contraste, por ejemplo, con las obras literarias como el Don Quijote y las pinturas, etcétera. Si nosotros las sacamos de la historia, por ejemplo, este lugar aquí permanecería igual, o sea, intacto. Pero si sacamos las matemáticas, ahí mismo se va la luz, se va el aire acondicionado, olvídense de los vehículos de motor, de las cámaras, porque todo eso es prácticamente ingeniería. Incluso este edificio no tendría la altura que tiene si no fuera por las matemáticas. Pero yo podría pasarme aquí semanas hablando de las aplicaciones que tienen las matemáticas en las diferentes ingenierías. Tú mencionabas el ámbito de la comunicación. Y una de las aplicaciones que tiene la matemática es que la matemática es muy lógica. O sea, enseña a los estudiantes a pensar. Y, por ejemplo, cuando tú vas a argumentar, cuando tú vas a probar tu punto de vista, tú tienes que cuidarte de incurrir en falacias lógicas. Y precisamente en matemáticas es donde tratamos eso. O sea, en matemáticas se enseña qué es una falacia, qué es un argumento, qué hace que un argumento sea inválido. Y eso ayuda al estudiante a que cuando él va a argumentar, cuando él va a demostrar su punto de vista, cuidarse de cometer esos errores y poder hacer un argumento válido. Pero también ser crítico cuando está, por ejemplo, viendo el discurso de un presidente o no dejarse timar por argumentos que son inválidos o que no dan la talla. Matemática no es solo número, es la lógica. Esa pregunta se la hicieron alguien le preguntó eso mismo a un doctor allá creo que era un taller, que para qué servían las matemáticas. Obviamente alguien que no era del área. La respuesta de él fue sencilla. Las matemáticas no tienen que servir para nada, pero sirven para todo. Ay, pero casi. O sea, es que básicamente la matemática es el medio. Si tú te pones a pensar desde el punto de vista de la ingeniería, de cómo crear cualquier cosa, tiene que llevar matemáticas. Pero bueno, hay una frase de un matemático que a mí me gusta mucho, que dice que la matemática no necesita más justificación que la música. Porque muchas de los teoremas en matemáticas tienen cierto atractivo, al igual que una pintura, un poema, una canción, que viene siendo más matemática pura. O sea, son las matemáticas que no tienen una aplicación práctica. Claro, esto a diferencia de la literatura y otro tipo de arte como la música, la matemática requiere de una cierta preparación para tú poder apreciarlo. Entonces es ahí donde se le dificulta a mucha gente entender, ¿y qué es eso? ¿Para qué me sirve eso? Pero lo hay. Y justamente el qué es eso y el para qué me sirve, parece que todavía nos queda mucho camino que recorrer, porque todavía hay muchos incrédulos que tenemos que evangelizar con respecto a la importancia de las matemáticas. Sobre todo, yo le comentaba al señor Garrido el otro día fuera del aire, de que ya ahora en diciembre nos van a volver a compartir los resultados de las pruebas PISA 2022. Y yo le decía, qué susto, porque parecería que al final vamos a tener, por lo que hemos visto en el comportamiento escolar en el último periodo, que los resultados no van a ser muy distintos a los que ya vimos en la prueba PISA anterior. En el caso de nosotros como nación, desde la perspectiva de ustedes que están haciendo cosas muy distintas, pero muy buenas, ¿cuáles serían esas recomendaciones para los que tienen que ver directamente con este modelo curricular que como país todavía nos sigue dejando en números rojos? Fíjate, en mi caso particular, yo no le echaría la culpa tanto al currículum como a los profesores, sino al ambiente en que están nuestros estudiantes. Si tú te pones a comparar los países que depuntan en matemáticas, no tienen, yo creo que no se puede mencionar aquí las canciones que oímos por los medios, ¿no? O sea, tantas canciones, tanta influencia que tenemos nosotros. Tanta influencia de música que promueve antivalores y
y conductas que no benefician a la sociedad. Yo pienso que la influencia de ese género urbano es tan grande que los muchachos ven las matemáticas como algo que no tiene sentido. O sea, el dinero está por encima de todo, es lo que yo veo últimamente. Entonces, Mira, Kerio nada más levantó las cejas. Es un problema complejo. El tema de la educación es un tema bastante complejo. A veces yo creo que hasta fuera del alcance de lo que uno imagina, porque básicamente queremos echarle la culpa a veces a los profesores, a los alumnos, pero es que somos parte todos del problema, porque es que hasta en la misma familia, desde que un padre le está diciendo al niño que él no tuvo que estudiar o que no aprendió matemática y que le va bien, que tiene dinero, o sea, es un tema hasta en parte cultural. Yo no diría tanto del currículum, si uno analiza bien el currículum y lo pueden mirar, yo creo que el currículum está bien. Si se enseñara lo que está ahí, nos fuera bastante bien. Pero yo creo que es un tema que tiene que ver tanto con los alumnos, profesores, el mismo sistema, las condiciones en las que los muchachos toman clases. Es básicamente todo lo que conforma el sistema. Creo que hay que hacer una revisión, no solamente echarle la culpa a los profesores, porque ¿quiénes formamos los profesores? Somos los mismos profesores. Entonces es como un círculo vicioso que todo el mundo señala al otro y básicamente, como te decía, hay que pensar a ver dónde se originó el problema. Creo que siempre ha existido, pero básicamente dónde podemos empezar a resolver el problema. Pero no te podría decir así. Yo sí sé que aquí hacemos cosas diferentes, pero nosotros somos un mundo, vamos a decir, aislado. Lo que se cultiva aquí y por el tipo de metodología que se sigue y la visión que tienen los señores Garrido, creo que como que no estamos en ese sistema. De hecho, somos un sector privado, ¿verdad? Claro. Entonces, yo diría que eso es un tema, Ana, que pudiéramos pasar mucho tiempo pasando. Pero, como te digo, hay que tratar de aportar su granito de arena. No, y han dado ustedes puntos muy claves con respecto al ecosistema que forma a un ser humano. O sea, no es solamente la formación netamente educativa lo que me trae el libro, sino en qué contexto yo leo ese libro, si lo estoy leyendo a la luz de una vela, si lo estoy tratando de interpretar con el ruido que me causa, el malestar que me causa el ruido de la calle. O sea, son muchos factores sin duda y el entorno familiar incide. O sea, que hemos dado, digamos que unas claves muy particulares, no solo para el estudio de la matemática y el desarrollo de las matemáticas, sino para la formación educativa nuestra como país. Un mensaje final para la audiencia. Hemos pasado la primera fase del Grand Prix de Matemáticas, tenemos otra esta próxima semana, las expectativas de resultados globales de este proceso. Sí, mira, bien, nosotros seguimos el rumbo, nosotros tenemos muchísimo camino que recorrer este año. La próxima semana estamos ya en la segunda etapa del Grand Prix, tenemos la primera etapa del EMC, o sea, tenemos 2 competencias. Ahí ya vamos a participar en el canguro, que no es una competencia interna, sino una competencia que se realiza desde el INTEP como sede. Para el año que viene está la del ministerio y también está el AMC, tenemos una competencia de ciencia también que está planificada para abrir. O sea, tenemos competencias el año entero en física, matemáticas y ciencia. Excelente. Bueno, pues nosotros seguimos haciendo este ejercicio, aportando al tema educativo desde lo que sabemos hacer y qué bueno que continuamos teniendo pues personas como ustedes preocupadas por este ejercicio distinto, afanoso pero distinto, ¿no? Se disfruta bastante. Yo particularmente sí, porque yo fui olímpico y uno disfruta mucho, sobre todo ver que el estudiante sube de nivel. Bien. Hay una satisfacción particular y bueno, y tenemos
miembros de parte de nuestros estudiantes, ya de los egresados incluso, que a través de este buen desempeño de las matemáticas y de la ciencia, de la tecnología, pues han logrado colocarse en las mejores universidades del mundo. Ya lo hemos comentado anteriormente aquí, en el caso de Yair, en el caso de Iraira, de los casos más recientes. O sea que qué bueno que continuamos nosotros cultivando esto, que no es un hecho aislado, no es un estudiante muy brillante, sino que es una cultura de éxito. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esta conversación interesantísima, hablando de educación, hablando de ciencias, de matemáticas, de una forma divertida y entretenida. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en esta jornada de esta semana. El próximo domingo a las 9 de la noche, por esta la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Usted y yo tenemos una cita. Feliz resto de la noche.